Gracias. Bueno, primero agradeceros a Albasud, ¿no?, para esta oportunidad para presentar el documento que comentaba Ernest, que acabamos de publicar y que lleva por título Impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos, que hemos elaborado desde el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y a todos los que estáis hoy participando. Para explicaros un poco, bueno, mi presentación básicamente será explicar en qué se basa este estudio y qué conclusiones de forma breve hemos sacado. Desde el Instituto, en un principio, nos marcamos como objetivo elaborar un primer estudio, un primer documento sobre cómo determinadas tecnologías disruptivas afectan a los derechos humanos y tanto sea desde una vertiente positiva como negativa. Y creo que esto es un trabajo importante de hacer, ¿no?, el de ser conscientes y estudiar qué efectos positivos puede traer la tecnología para los derechos humanos, al mismo tiempo que estar alerta sobre los posibles prejuicios que nos puede ocasionar, ¿no? Y consideramos que no hay que caer en un discurso alarmista que se reduzca a la tecnología es nuestro enemigo, porque no es así. Ya comentaba Gala que la tecnología no es neutra y al final detrás de la tecnología estamos los humanos, por tanto la tecnología será un aliado dependiendo de la función que nosotros queremos adjudicarle. Eso como un primer punto. Luego, en este documento hemos intentado no limitarnos a las tecnologías más conocidas, como serían, por ejemplo, las de la información y la comunicación, sino que hablamos de muchas más tecnologías. Y, por otro lado, tampoco queríamos limitarnos a hacer un estudio sobre los efectos de la tecnología a unos reducidos derechos. ¿Y eso por qué? Porque parece ser que, si bien es cierto que la sociedad nos estamos empezando a concienciar sobre los posibles efectos de las tecnologías sobre la privacidad, sobre el derecho a la libertad de expresión o opinión, ¿qué sucede, por ejemplo, con el derecho a la seguridad social? ¿Qué sucede con el derecho a ser libre de una detención arbitraria, ¿no? Y aparte, me gustaría lanzar una pregunta, ¿no? ¿Por qué nos estamos preocupando hoy en día más sobre la relación entre derechos humanos y tecnologías que hace 50 o 70 años? Yo creo que, de forma muy resumida y compacta, son dos los principales motivos. El primero de ellos es la accesibilidad. La tecnología es cada vez más accesible y está cada vez más en contacto estrecho con nuestro ámbito personal e incluso íntimo. Todos, para poner un ejemplo que nos entendamos todos, ¿no? Todos podemos abrir YouTube y poner like o dislike al contenido que consumimos. Alimentamos la plataforma con el objetivo de que personalice sus recomendaciones, ¿no? Pero sabemos a ciencia cierta quién tiene acceso a esa información y con qué fines puede utilizarse, más allá de poner a nuestra derecha, mira este vídeo o este otro. Y el segundo motivo, creo que la tendencia demuestra que para ejercer determinados derechos sí o sí hemos de emplear la tecnología. Hoy en día, si yo quiero, por ejemplo, obtener un documento oficial que hace referencia a mi persona, y podemos ponerlo en relación, por ejemplo, con el derecho a la nacionalidad o el derecho a la propiedad, en muchos casos nos vemos obligados a hacerlo de forma telemática. Y no solo esto, sino que además tenemos que ceder unos datos personales. Por tanto, nos encontramos en que sí o sí, de forma imperativa, para ejercer determinados derechos hemos de emplear la tecnología y que además estamos dando unos datos que se refieren a nuestra persona y a lo más íntimo. Todo esto que vengo diciendo también es importante que no nos olvidemos que en las distintas regiones del mundo no partimos de las mismas condiciones y no podemos hacer uso de la tecnología del mismo modo. Por lo tanto, es importante no olvidarse de esta brecha digital o privilegio digital, según cómo se mire. Y esta introducción, en el documento que os presento, hemos hecho un estudio con base a la Declaración Universal de Derechos Humanos, hemos recogido todos los derechos allí reconocidos y hablamos de tecnologías tan diversas como la inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje automático usados para la toma de decisiones, el Internet de las cosas, el dark web, drones, big data, geofencing, análisis predictivos, datos biométricos que hoy en día también están en el foco del debate, las armas autónomas, los NFTs, etc. Y creo que voy bien de tiempo. Las conclusiones generales son las siguientes. Primer punto, lo que nos ha de preocupar son aquellos usos de las tecnologías que afecten al efectivo ejercicio de los derechos humanos. Todas aquellas aplicaciones de la tecnología que nos faciliten el ejercicio de los derechos
y que sumen y permiten la pretendida universalidad de los derechos humanos han de ser bienvenidos. Luego, no hay una tecnología mala o buena para los derechos humanos, sino más bien hay procesos de creación, de diseño, de uso y de aplicación de tecnologías que, si bien de una forma intencionada o no, pueden tener efectos negativos sobre el ejercicio y goce de los derechos fundamentales. Luego, si queremos hablar de los impactos de las tecnologías en los derechos humanos, es importante también que no nos limitemos a hablar de su resultado final, sino que observemos todo el procedimiento que se deriva de tener o de disponer esa tecnología. Gala también comentaba antes un poco cómo se elaboran, se usan y se desechan los dispositivos tecnológicos. Observamos que en el proceso de obtención y fabricación de los dispositivos estamos hablando de extracción de materias primas para su elaboración, el consumo de datos que contribuye al calentamiento global o el e-waste, los llamados desechos tecnológicos, es algo importante, es un aspecto importante a tener en cuenta, que pueden afectar a derechos tan básicos como el derecho a la vida, la seguridad y la libertad, o incluso al derecho al trabajo en relación a sus condiciones. Y en relación a la elaboración de los dispositivos tecnológicos, también resulta pertinente preguntarse lo siguiente: ¿quién está detrás de estas tecnologías? ¿Quiénes las están creando y con qué objetivos o beneficios en mente? Y parece ser que quienes acostumbran a crear estas tecnologías cumplen con los mismos perfiles, por lo que nos encontramos ante una falta de diversidad en todos estos procesos, no solo el del uso, sino también el de la elaboración, diseño y creación de las tecnologías. Luego también, volviendo al tema de la neutralidad, ¿no? Son las tecnologías neutras, están libres de prejuicios. Consideramos nosotros que la tecnología no es más que un reflejo de la sociedad. Los humanos estamos contaminados de sesgos y esperamos lo contrario de la tecnología. Queremos y creemos que es neutra, pero la realidad es otra. Y yo creo que quizás la tecnología que más ejemplifica esto son los algoritmos de aprendizaje automático, que se usan pues, desde la administración pública o desde empresas privadas para asistir a la toma de decisiones y que se alimentan con datos que han sido elaborados y recogidos por seres humanos. ¿Muy bien de tiempo? Vale. Los algoritmos de aprendizaje automático hoy en día tienen un sinnúmero de aplicaciones y inciden ya en mayor o menor medida en nuestro día a día. Como se comentaba anteriormente, deciden, por ejemplo, en qué orden aparece tu currículum en una oferta de trabajo, predice cuál es nuestra solvencia, por si nos pueden dar o no un crédito, nos calcula nuestro potencial como trabajadores, como delincuentes e incluso como migrantes. ¿Y qué ha pasado? Que se ha demostrado que algoritmos de este tipo efectivamente no son neutros y que están contaminados de los prejuicios de aquellas personas que los han creado. Para mencionar algunos casos, tenemos a Compass en Estados Unidos o a Riscambi en Cataluña, que son algoritmos que se emplean para predecir la reincidencia en delitos graves. O el caso de Biogene en España, que es un algoritmo que se emplea para evaluar el riesgo de que mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia de género vuelvan a ser atacados por el presunto agresor. Y otro aspecto importante es qué sucede si del uso de una tecnología se deriva un resultado antijurídico. La tecnología y su uso no puede ser un escudo en el que ampararse. Si del uso de las tecnologías deriva un resultado antijurídico, hemos de disponer de un sistema legal que prevea quién debe de responder legalmente de forma clara e inequívoca. Si hoy en día una operación se lleva a cabo por una máquina y se ha cometido una negligencia, la ley prevé quién ha de responder ante tal negligencia. Pues lo mismo ha de pasar con las demás tecnologías. Luego, otros aspectos importantes que también hemos visto es un analfabetismo digital y jurídico que se complementan, y no es más que desconocemos la tecnología, y como sociedad civil quizás lo que tendríamos que hacer es exigir una mayor y mejor educación tecnológica, porque tenemos miedo a lo desconocido y tendemos a desconfiar de ello. Por tanto, no somos conscientes de las posibles aplicaciones positivas de la tecnología. Y analfabetismo jurídico en el sentido de que no conocemos qué normas y leyes nos amparan y de qué derechos disponemos como personas. Lo único que pasa es que la tecnología y la sociedad, tal y como está creada, nos lo pone difícil. Si nosotros navegamos por Internet y queremos acceder al contenido en una página web,
para leer las condiciones de las cookies son demasiado largas y contienen un vocabulario jurídico demasiado complejo. Y esto es algo por lo que debemos de luchar de cambiarlo, para que todos podamos entender qué estamos aceptando, quién es la otra parte contratante y qué derechos tenemos como sujetos de datos. Y bueno, otros aspectos que quería comentar, pero que ha comentado mi compañera, es detrás de toda esta tecnología, al final parece ser que mayoritariamente están las mismas empresas, siempre son privadas, por mucho que se ceda su uso a entes públicos, el origen y el poder reside siempre en los mismos. Y por último, la tecnología, por lo que se refiere al ejercicio o restricción de derechos, sí se puede utilizar como una herramienta simplificadora o agilizadora, pero nunca como alternativa y única. Siempre ha de haber un ser humano detrás de la tecnología que pueda decidir si finalmente se usa o no se usa. Y yo aprovecho y termino para comentarnos que desde el Instituto hemos publicado un segundo documento que va relacionado con inteligencia artificial, igualdad y no discriminación, que ya está disponible en la web y que sigue un poco en la línea de lo que os he comentado, pero más a detalle.